Hola, iniciamos hoy una exploración, bastante a fondo de un tema que es, bueno, pura médula espinal en Introducción al Derecho. Sí, sobre todo para quien esté ahora mismo con el módulo 3 de la siglo XXI, ¿verdad? Exacto. Hablamos de la relación, a veces fluida, a veces conflictiva, entre el derecho y la moral. Un debate clásico, de esos que marcan desde el principio. Un clásico total. La pregunta que sobrevuela todo esto es potente. Hay un lazo esencial, inevitable, entre las leyes que nos gobiernan tal como son y lo que deberían ser desde una perspectiva ética. Esa es la gran pregunta, sí. Para meterle mano a esto, vamos a bucear en tres grandes corrientes que, bueno, los materiales del módulo nos presentan muy bien. El iusnaturalismo, el positivismo jurídico y el realismo jurídico. Tres enfoques clave. La misión de hoy. Pues mira, intentar entender qué defiende cada una, sus argumentos principales y cómo aterrizan en situaciones reales. Ujú. Usaremos ejemplos que seguro que suenan de las lecturas, como el famoso caso Riggs contra Palmer o los juicios de Nuremberg. Ejemplos muy ilustrativos, sí. Vale, pues vamos a meternos en faena. Podríamos empezar por una idea que plantea Carlos Niño y que la verdad da que pensar. Dice que la palabra derecho ya de por sí suena bien, ¿no? Sí, es verdad, tiene como una carga emotiva favorable. Claro, la asociamos a justicia, a orden. Esa conexión emocional inicial ya nos dice algo sobre cómo percibimos esta relación derecho-moral. Ya apunta maneras, sí. Y para ver esta tensión en acción desde el minuto uno tenemos el caso Riggs contra Palmer. Esto fue en 1889, en Nueva York. Un caso de los que se estudian siempre. La historia es tremenda. Un nieto, Elmer, que envenena a su abuelo, Francis, para cobrar la herencia antes de tiempo. Madre mía. El lío viene porque la ley de sucesiones de Nueva York, pues, no decía nada sobre si un asesino podía heredar de su víctima. Había un silencio legal ahí un poco incómodo. Un vacío, claro. Menudo papelón para los jueces, ¿eh? ¿Aplicamos la ley a rajatabla, aunque nos chirríe moralmente que el asesino se salga con la suya, o tiramos de algún principio ético para decirle, mira, tú no heredas? Exactamente. Y ahí es donde la teoría jurídica cobra vida, donde ves para qué sirven estas discusiones. La mayoría del tribunal, con el juez Earl a la cabeza, dijo que Elmer no heredaba. Ajá. ¿Y cómo lo argumentaron? Pues su razonamiento no se basó estrictamente en la letra de la ley, de sucesiones, que callaba, sino en un principio que consideraron más fundamental, casi de sentido común moral. Nadie puede beneficiarse de su propio delito, de su propio fraude. O sea, un principio moral elevado a argumento jurídico. Tal cual. Y esto conecta directamente con lo que Nino plantea, como decías. Entiendo. Con sus tesis sobre que los jueces, en la práctica, no solo miran la ley escrita. Justo. Conecta con su tesis 5. Los jueces, de hecho, usan normas y principios morales en sus decisiones. Y también con la tesis 6. Deben hacerlo cuando las normas jurídicas no dan una respuesta clara, como en este vacío legal. Claro. Pero ojo, que no hubo unanimidad. Otro juez, Gray, discrepó. Dijo algo así como, miren, la ley es la ley. Si no lo prohíbe expresamente, no podemos inventarnos nosotros una prohibición. Que lo cambie el legislador, si quiere. La postura más formalista, digamos. Eso es. Esa postura se acerca más a la tesis 8 de Nino. La norma jurídica obliga moralmente por el simple hecho de ser jurídica, porque es la ley. Ahí tienes la tensión servida en bandeja desde el principio. Uf, qué interesante. Para que no nos perdamos en esto, quizás ayuda a tener clara la distinción básica que hace Álvarez Ledesma entre derecho y moral. Sí, es útil. A ver, de forma sencilla. La moral, dice él, juega en el campo de la conciencia, de la intención, ¿sabes? Es la interioridad. Es cosa de uno mismo con su conciencia, unilateralidad. Busca la virtud personal, la perfección individual. Y su cumplimiento es voluntario. Nadie te puede obligar a ser bueno por dentro. Vale, el fuero interno. Eso. Y el derecho, en cambio, se fija en las acciones externas, en cómo nos relacionamos con los demás. Exterioridad. Siempre implica a otro, hay una relación, bilateralidad, busca ordenar la convivencia social, fines sociales que pueden cambiar, y, lo crucial, te pueden obligar a cumplirlo. Hay coerción. Entendido. Interior-exterior, unilateral-bilateral, voluntario-coercible. Son como dos mundos con lógicas distintas, aunque se toquen. Exacto. Y dentro de la moral, también leí que se distingue entre la moral ideal o crítica. Ajá. Esos principios que creemos universales sobre el bien y el mal, lo que usó el juez Earl, quizás. Podría ser, sí. Y la moral social o positiva,
que son más bien las costumbres o normas de conducta que una sociedad concreta acepta como correctas en un momento dado. Muy bien visto. Una cosa es mi conciencia profunda y otra lo que se lleva socialmente o lo que mi grupo considera aceptable. La mayoría en Riggs pareció apelar a algo más profundo, a una especie de moral crítica, a un principio de justicia que creían que iba más allá de las convenciones sociales del momento. Perfecto. Pues con estas ideas un poco más claras, vamos, si te parece, con la primera gran corriente, el justnaturalismo. ¿Vamos allá? Si entiende bien, esta es la visión que dice, alto ahí, no se puede separar tan fácilmente el derecho de la moral. Defiende que hay una conexión necesaria, intrínseca, ¿verdad? Esa es la idea central, sí. Una conexión fundamental. El ejemplo histórico que siempre sale aquí, y que mencionan las lecturas del siglo XXI, es el de los juicios de Nuremberg. Un caso paradigmático. Después de la Segunda Guerra Mundial, se juzgó a la cúpula nazi por crímenes atroces, que luego se definieron como crímenes de lesa humanidad. Asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, persecución sistemática contra civiles. Una barbaridad. Sí, actos terribles. Y una defensa común de los acusados fue, yo solo obedecía órdenes, cumplía las leyes vigentes en la Alemania nazi. ¿Cómo responde justnaturalismo a ese argumento? Pues responde de forma muy contundente. Desde una perspectiva justnaturalista, esas leyes nazis que ordenaban matar inocentes, torturar o perseguir a grupos enteros por su raza o religión, simplemente no eran verdadero derecho, No eran derecho. ¿Por qué? porque chocaban frontalmente con principios morales básicos y universales. Principios que, según el justnaturalismo, cualquier persona con uso de razón puede captar, como el no matarás al inocente o la idea de una dignidad humana fundamental. Para un justnaturalista, una norma radicalmente injusta, una ley que ordena el mal, pierde su carácter jurídico, no es ley. O sea, la injusticia extrema anula la juridicidad. Esa es la tesis. Nino lo resume muy bien en dos ideas clave que van juntas. Para ser justnaturalista puro, hay que aceptar ambas. A ver, Primera, que es una tesis de filosofía ética, existen principios morales y de justicia que son universalmente válidos y que podemos conocer usando la razón. Hay una moral objetiva, digamos. vale, existen principios morales universales. ¿Y la segunda? Esos principios morales fundamentales. Entendido. O sea, la conexión es conceptual. Si es radicalmente injusto, no es derecho. Ambas patas son necesarias. Exacto. Si falla una de las dos, ya no hablamos de justnaturalismo en sentido estricto. Vale. Pero leí que dentro del justnaturalismo hay como distintas familias, ¿no? Que no todos se ponen de acuerdo en de dónde salen exactamente esos principios universales. Efectivamente. Hay variedad en la fundamentación, aunque coincidan en lo esencial, la conexión derecho-moral. Está el justnaturalismo teológico, el más clásico, piensa en Santo Tomás de Aquino. Ajá. La versión religiosa. Sí, dice que esos principios son parte de la ley eterna creada por Dios y que nuestra razón, bien usada, puede descubrirla. La ley humana, la ley positiva, debe ajustarse a esa ley natural divina. Entendido. Luego tienes el justnaturalismo racionalista, que es más de la época de la Ilustración. Piensa en Kant, en Spinoza. Aquí la fuente ya no es Dios directamente, sino la propia estructura de la razón humana. La razón como fuente. Eso. Creían que se podían deducir sistemas legales completos y universales a partir de axiomas evidentes para la razón, un poco como en la geometría. Muy optimista, quizás. Suela potente, ¿sí? ¿Y los otros? Había más, ¿verdad? Sí, está la concepción historicista, con Savini como un referente importante. Esta es un poco más particular. Intentaba encontrar esos principios universales no en Dios ni en la razón pura, sino mirando el desarrollo de la historia, el espíritu del pueblo, el Volksgeist. Lo que debe ser se inferiría de alguna manera de la dirección que toma la historia. Curioso. ¿Mirar al pasado o al futuro para saber lo que es justo ahora? Algo así. Y finalmente se menciona la corriente de la naturaleza de las cosas, con autores como Welzel. Esta sugiere que la propia realidad, ciertas estructuras de la vida social o hechos básicos de la existencia humana ya tienen una especie de carga normativa, imponen ciertos límites o direcciones que el derecho positivo debería respetar para ser justo. Entiendo. O sea, distintas fuentes, Dios, la razón, la historia, la propia realidad, pero todas llevan a la misma conclusión.
una ley no puede ser considerada válida si es radicalmente injusta. Ese es el núcleo común, el punto de convergencia. Lo fascinante aquí es, bueno, cómo a pesar de discrepar sobre algo tan fundamental como el origen último de la moralidad, un debate filosófico de siglos, todas estas vertientes iusnaturalistas coinciden en ese punto crítico. La validez jurídica está intrínsecamente ligada a la corrección moral. Una separación total es, para ellos, impensable. Bien, pues dejamos esa orilla del río y cruzamos a la contraria, el positivismo jurídico. La otra gran familia de pensamiento. Este, por definición, se opone al iusnaturalismo. Pero ojo, que los materiales avisan, y tú también lo has dicho, que positivismo es una etiqueta que cubre cosas bastante diferentes. Es un término paraguas, sí. Hay que ir con cuidado. Lo que parece unirlas es negar esa conexión necesaria o conceptual entre derecho y moral que defendía iusnaturalista. ¿Es así? Así es. Ese es el denominador común mínimo. Niegan que la justicia sea un requisito para que algo sea derecho. Ni no nos ayuda a desenredar las principales hebras o versiones. Una importante es el escepticismo ético. Escepticismo sobre la moral. Exacto. Esta postura ataca directamente la primera tesis iusnaturalista, la que decía que hay principios morales universales y cognoscibles. Los escépticos éticos lo niegan. Para ellos, los juicios morales del tipo esto es bueno o esto es injusto son en el fondo subjetivos. Dependen de las emociones, de las opiniones personales, de la cultura. Pero no hay una verdad moral objetiva y universal que el derecho deba reflejar. Kelsen iba un poco por ahí, ¿no? Cuando decía que la justicia con mayúsculas era un ideal irracional. Kelsen es un referente importante aquí, aunque su posición es más matizada, como veremos luego. Pero la idea base del escepticismo ético es esa. No podemos derivar normas objetivas, un deber ser, de hechos o de supuestos valores universales, porque o bien no existen o no los podemos conocer con certeza objetiva. Vale. ¿Y si aplicamos esto a Riggs, Case y Palmer? ¿Qué diría un escéptico ético? Pues probablemente diría que la justificación del juez Earl, basada en principios morales fundamentales, es retórica bonita, emotiva quizás, pero no un argumento racional, sólido y objetivo, porque tales principios no existen objetivamente. Sería una preferencia personal del juez disfrazada de principio universal. Entiendo. Si no hay principios morales universales objetivos, ¿qué nos queda? ¿Solo la ley que han dictado los humanos? Esa es una posible deriva, que nos lleva a otra variante que a veces se confunde con todo, el positivismo ideológico. Ah, esta suena más radical. Sí, esta es la versión más dura y quizás la que mucha gente asocia erróneamente con positivista, a secas, aunque, insisto, pocos teóricos importantes la defienden en estado puro. Su lema podría ser algo así como «La ley es la ley y punto final». O sea que hay que obedecerla sí o sí. Sostiene que el derecho positivo, por el mero hecho de haber sido dictado por la autoridad competente y ser vigente, tiene validez y fuerza obligatoria, y de ser obedecido por los ciudadanos y aplicado por los jueces, sea cual sea su contenido moral. Coincide con aquella tesis 8 de Nino que vimos en el caso Riggs con el juez disidente. Vale, entonces, volviendo a Riggs, un positivista ideológico puro diría: el nieto asesino hereda, porque la ley de sucesiones no lo prohíbe explícitamente. Nos parecerá fatal, inmoral, pero es lo que dice la ley y hay que aplicarla. Exactamente esa sería la conclusión. Ahora bien, es importante señalar, como hace Nino y otros autores como Bobbio o Ross, que esta versión tan extrema, que Bobbio llama precisamente positivismo ideológico y Ross pseudopositivismo, no la sostienen la mayoría de los grandes pensadores positivistas. Kelsen, por ejemplo, no encaja ahí ni de lejos. Sería una visión muy, muy radical y peligrosa. Entiendo. Parece una postura difícil de mantener en casos límite, como el de las leyes nazis, claro. ¿Qué otras formas de positivismo hay, entonces, que sean más defendibles? Bueno, está el formalismo jurídico. Esta visión no se centra tanto en si hay una obligación moral de obedecer la ley, sino en cómo es el derecho, en su estructura. Tiende a verlo como un sistema compuesto exclusiva o predominantemente por normas, sobre todo leyes escritas por el legislador, y asume o aspira a que ese sistema sea completo, preciso y coherente. Como una máquina perfecta, casi. Un poco esa es la imagen, sin lagunas, sin ambigüedades, sin contradicciones.
El juez, en esta visión, es casi un técnico, un aplicador mecánico de la ley. Recibe el caso, encuentra la norma aplicable y saca la conclusión lógica, sin añadir nada de su cosecha moral o personal. Esta visión conecta con la idea de dogmática jurídica que se ve en otros módulos de la carrera, ¿verdad? Ese esfuerzo por ordenar y sistematizar las leyes como si fueran un cuerpo lógico. Sí, tiene muchos puntos de contacto con esa tradición continental europea de la dogmática que busca precisamente sistematizar y racionalizar el derecho legislado, encontrarle una coherencia interna. En el caso Riggs, un formalista puro diría algo muy parecido al juez disidente Gray. Mi trabajo es aplicar la ley escrita tal cual está. Si la ley calla, yo callo. Si el resultado parece injusto, que lo arregle el Parlamento creando una nueva ley, no yo como juez. Pero los grandes positivistas eran formalistas tan estrictos. Aquí también hay que matizar. Los grandes positivistas del siglo XX, como Kelsen, Ross o especialmente Hart, reconocían que el derecho real no es tan perfecto. Admitían que hay otras fuentes, además de la ley, costumbres, principios implícitos, que el lenguaje de las normas tiene inevitablemente zonas grises, lo que Hart llamó la famosa textura abierta del derecho, y que, por tanto, los jueces tienen, en ciertos casos difíciles, un margen de discrecionalidad para decidir. No eran formalistas ingenuos. Vale, entonces, ni escepticismo ético radical para todos, ni obediencia ciega a cualquier ley como deber moral, ni fe absoluta en la perfección de los códigos. ¿Cuál es entonces el núcleo duro, el punto común del positivismo más influyente académicamente? Pues llegamos a la que probablemente es la versión más extendida y defendida hoy, el positivismo metodológico o conceptual. Este es el terreno común donde se encuentran figuras como Kelsen, Hart, Ross, Bobbio. Su punto clave, su diana, es oponerse a la segunda tesis naturalista. La que decía que una norma injusta no es derecho. Exacto. El positivismo metodológico sostiene que para definir qué es el derecho, para identificar una norma como jurídica dentro de un sistema, no debemos usar criterios morales o de justicia, propiedades valorativas. Debemos usar criterios fácticos, descriptivos, que se puedan verificar empíricamente. ¿Cómo qué tipo de criterios? Pues, por ejemplo, ¿quién dictó la norma? ¿Fue el órgano competente según la Constitución? ¿Siguió el procedimiento establecido? ¿Es una norma que los tribunales y funcionarios reconocen y aplican habitualmente? Son criterios basados en hechos sociales, en fuentes reconocibles. O sea, separan el ser del derecho, lo que es fácticamente, de su deber ser moral, lo que debería ser para ser justo. Exactamente, esa es la clave. Separan conceptualmente el derecho, que es del derecho que debería ser. Pero, y esto es crucial entenderlo bien, el positivismo metodológico no niega necesariamente que existan principios morales objetivos. Un positivista metodológico podría perfectamente creer en ellos, no tiene por qué ser un escéptico ético. Ah, vale. No es incompatible. Derecho válido en un determinado sistema. Esta separación conceptual permite hacer algo muy importante. Permite identificar una ley como jurídica según los criterios fácticos del sistema, por ejemplo, fue aprobada por el Parlamento, y, una vez identificada como derecho, poder criticarla diciendo «pero es una ley profundamente injusta y deberíamos cambiarla». Separa la identificación del derecho de su valoración moral. Ah, eso es un matiz importante. No dice cómo es ley es buena, sino esto es ley, nos guste o no moralmente. Y ahora veamos si es buena o mala. Precisamente, permite la crítica moral del derecho positivo sin negar su existencia como derecho. ¿Y cómo aplicaría esto a los juicios de Nuremberg? Antes dijimos que el iusnaturalista diría que las leyes nazis no eran derecho. ¿Y el positivista metodológico? Un positivista metodológico coherente podría decir algo así. Mire, las leyes raciales y genocidas del régimen nazi, dentro del sistema jurídico alemán de la época, lamentablemente, cumplían los criterios formales de validez que ese propio sistema establecía. Eran derecho vigente allí, nos horrorice o no. Sin embargo, eran normas moralmente monstruosas, aberrantes, y por tanto estaba plenamente justificado desde un punto de vista moral e incluso desde un incipiente derecho internacional de los derechos humanos no aplicarlas después de la guerra, derogarlas y juzgar a quienes las aplicaron cometiendo atrocidades. Separa el análisis jurídico descriptivo. Eran derecho allí y entonces, de la condena moral. Eran abominables y hay que actuar en consecuencia.
Exacto. Es una posición que permite mantener la objetividad en la identificación del derecho sin caer en la complacencia moral. Y Kelsen, con su famosa teoría pura del derecho, encaja bien aquí. Él buscaba una ciencia jurídica pura, libre de moral, ¿no? Kelsen es un pilar fundamental del positivismo metodológico. Su gran proyecto, su obsesión casi, era construir una ciencia del derecho que fuera verdaderamente autónoma, rigurosa, objetiva, como otras ciencias. Y para ello creía imprescindible separar metodológicamente el objeto de estudio, el derecho, el ser normativo, de otros campos como la moral, el deber ser ético, la sociología, la política. Limpiar el campo de estudio. Eso es. Para Kelsen, la validez de una norma jurídica no depende de si su contenido nos parece bueno o malo, justo o injusto. Depende de su modo de producción, de si fue creada conforme a lo que dice una norma de rango superior, en una cadena jerárquica que al final llega hasta la Constitución, o, en su teoría, hasta una norma fundamental, Grundnorm, presupuesta que le da validez a todo el sistema. O sea, la validez es puramente formal, procedimental. Exacto. Su contenido moral es irrelevante para determinar si es o no derecho válido. Una norma válida puede ser justa o injusta. La justicia es una exigencia moral, no una condición de validez jurídica. Pero entonces Kelsen negaba cualquier valor moral o la importancia de la justicia. No exactamente. Kelsen era personalmente un relativista en lo moral. Creía que los valores últimos son relativos, que dependen de la voluntad y las emociones humanas, y que no se pueden demostrar racionalmente como pretendía el iusnaturalismo. Por eso la justicia con mayúsculas, para él, era un ideal irracional, en el sentido de no demostrable científicamente, no cognoscible objetivamente. Ya. Pero, ojo, y esto es importante, su separación entre derecho y moral era metodológica. Era una exigencia para poder hacer ciencia jurídica descriptiva. Era una herramienta de análisis para poder describir el derecho tal cual es, en su estructura formal. Y una vez descrito objetivamente, claro que se podía, y a veces, desde el punto de vista del ciudadano o del político, se debía criticarlo desde la propia moral subjetiva o desde consideraciones políticas. Kelsen no era un defensor del positivismo ideológico, no hacía un llamado a la obediencia ciega a cualquier ley por el hecho de ser ley. Entendido. La separación es para poder analizarlo científicamente, como un objeto de estudio, no para decir que la moral no importa en absoluto en la vida o en la política. Es un matiz clave. Un matiz fundamental para entender bien a Kelsen y al positivismo metodológico en general. Bien, pues ya hemos visto iusnaturalismo y positivismo. Nos queda la tercera perspectiva que nos presentan los materiales, el realismo jurídico. La tercera en discordia, sí. Esta corriente surge, según entiendo, como una especie de bofetada de realidad frente a tanto debate teórico sobre normas abstractas, sobre todo como reacción al formalismo jurídico que veíamos antes. Sí, es una reacción sobre todo al formalismo. Y parece que pisa más fuerte, o al menos nació con más fuerza, en países del common law, como Estados Unidos o los países escandinavos. Exacto. Tiene mucho que ver con el contexto jurídico de esos países. En el common law, donde las decisiones de los jueces anteriores, los precedentes, tienen un peso tradicionalmente enorme, quizás más que los grandes códigos legislativos de la tradición continental europea, como la nuestra, basada en el derecho romano-germánico. Claro, allí el juez crea derecho de forma más evidente. Bueno, o al menos su papel es percibido así de forma más directa. Los juristas de esa tradición son quizás más conscientes desde siempre de que las normas generales y abstractas, ya seas leyes o precedentes, no son fórmulas matemáticas. El lenguaje es ambiguo por naturaleza, las situaciones de la vida real son infinitamente variadas y complejas. Hart habló de esa inevitable textura abierta del derecho. La zona de penumbra de las normas. Eso es. Todo esto choca frontalmente con esa visión a veces un poco idealizada de la dogmática jurídica continental que tiende a ver la ley como algo preciso, completo, sin fisuras, y al juez como un mero aplicador. Entonces, ¿qué dicen los realistas? ¿Que las normas escritas no importan nada? No exactamente que no importen nada, pero sí que su importancia está muy sobrevalorada en la visión tradicional. Hay una frase muy famosa del juez Oliver Wendell Holmes Jr., uno de los precursores del realismo americano, que resume muy bien la idea central. Dijo algo como:
Las profecías de lo que los tribunales harán en concreto, ni más ni menos, eso es lo que yo entiendo por derecho. O sea, el derecho no está en los libros, sino en lo que los jueces van a decidir mañana. Esa es la idea provocadora. El foco se desplaza radicalmente, de la norma abstracta en el código o en el precedente a la decisión concreta y futura del juez o tribunal. Es un enfoque mucho más empírico, casi sociológico. Se preguntan, ¿qué hacen realmente los jueces? ¿Qué factores influyen de verdad en sus decisiones? ¿Y qué factores serían esos según ellos? Pues sí, las normas jurídicas son un factor, claro que sí, los jueces las citan, pero los realistas más radicales dirían que a menudo son solo una racionalización a posteriori, que las verdaderas razones de la decisión pueden estar en la ideología del juez, en su origen social, en su psicología, en su percepción de las consecuencias prácticas del fallo, en la presión mediática, en sus prejuicios inconscientes, en muchas cosas que no están en la ley. Suena un poco cínico, ¿no? Como si las leyes fueran solo una fachada, una excusa para que los jueces hagan al final lo que les parezca. Esa es efectivamente una de las críticas más fuertes que se le hace al realismo, sobre todo a sus versiones más extremas. Si el derecho es solo lo que los jueces dicen que es o lo que van a decir, surgen problemas teóricos serios. Por ejemplo, ¿cómo sabemos quién es un juez o un tribunal si no es porque hay normas que les dan esa autoridad? Claro, necesitas normas para definir al propio juez. Exacto. Y si las normas no son tan relevantes para la decisión, ¿cómo explicamos que los jueces sí se esfuercen tanto en argumentar sus sentencias basándose en leyes, precedentes, principios jurídicos? Es todo un teatro, una pura fachada para ocultar sus verdaderas motivaciones. Son preguntas pertinentes que plantea Nino en las lecturas, por ejemplo. Volviendo al caso Riggs contra Palmer, ¿un realista qué diría sobre esa sentencia? Probablemente diría que buscar la respuesta correcta preexistente en la Ley de Sucesiones de Nueva York era una ilusión formalista. La ley, en ese punto concreto, era indeterminada, tenía un vacío. La decisión real que tomó la mayoría del tribunal, negar la herencia a Elmer, no estaba dictada por la lógica interna de la ley, sino que dependió de lo que esos jueces concretos hicieron. ¿Influenciados por qué? Pues seguramente, diría un realista, influidos por su fuerte repulsa moral ante el acto del nieto asesino, quizás por algún precedente vago sobre el fraude o sobre todo por pensar en las consecuencias sociales y el mensaje que se enviaría si se permitiera que un asesino heredara de su víctima. La norma escrita, la ley de sucesiones, era un factor más en el cóctel de la decisión, pero no el único ni quizás el más decisivo. El derecho real en ese caso fue la decisión final que se tomó. Vale, entiendo la perspectiva, pero parece que también hay una versión un poco más moderada o sofisticada del realismo, ¿verdad? Leí algo sobre Alf Ross. Sí, Alf Ross, un importante filósofo del derecho danés, representa un realismo jurídico escandinavo que intenta ser, digamos, más científico y menos escéptico respecto a las normas. ¿Y qué propone Ross? Ross intenta combinar el enfoque en la práctica judicial con la importancia de las normas. Él dice: la ciencia jurídica rigurosa no consiste tanto en interpretar el significado abstracto de las normas, sino en poder predecir qué normas van a ser usadas efectivamente por los jueces como fundamento de sus sentencias futuras. O sea, predecir qué reglas del juego van a aplicar los árbitros. Exactamente. Para Ross, el derecho vigente en un país no es simplemente lo que está escrito en el boletín oficial o en los códigos sin más. El derecho vigente es el conjunto de directivas, normas, principios, que probablemente serán aplicadas por los tribunales en el futuro porque los jueces las sienten como socialmente vinculantes. Ah, o sea, las normas sí importan, pero no por su texto abstracto, sino como herramientas que nos permiten predecir la acción judicial. No son el derecho en sí mismo, sino la base para saber cuál será el derecho aplicado. Esa es la idea clave de Ross. Intenta salvar la importancia de las normas dentro de un enfoque realista y empírico. Quiere encontrar un criterio verificable en la realidad, la práctica judicial, para saber qué normas valen de verdad, cuáles forman parte del sistema jurídico real en funcionamiento, aquellas que los jueces usan consistentemente y sienten como obligatorias. Observando lo que hacen los jueces, podemos inferir qué normas consideran vigentes y, por tanto, predecir, con cierto margen de error, claro, qué harán en casos futuros. Esto plantea una cuestión importante, me parece. Esa tensión entre reconocer el poder real, la discrecionalidad del juez que destapa el realismo,
Y la necesidad que todos tenemos de que el derecho sea más o menos previsible, ¿no? Si todo depende al final de lo que haga el juez de turno, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Justo ahí está el quid de la cuestión y el debate eterno con el realismo. Reconoce una verdad a veces incómoda, la enorme influencia de la subjetividad judicial y de factores extranormativos en la decisión. Pero si se lleva al extremo, esa visión puede dinamitar la idea misma de Estado de Derecho, la previsibilidad que necesitamos para organizar nuestra vida y nuestras relaciones sabiendo a qué atenernos. El realismo moderado de Ross es en parte un intento de equilibrar esa tensión. Sí, miremos la práctica real, pero usémosla para identificar las normas que realmente operan en esa práctica y así poder predecir, aunque sea con probabilidades, qué harán los jueces. Busca salvar la posibilidad de una ciencia jurídica predictiva. Bueno, menudo viaje hemos hecho, ¿eh? Desde el naturalismo y su conexión esencial derecho-moral, Pasando por las distintas caras del positivismo con su separación conceptual. hasta este realismo que nos baja a la arena de los tribunales. Tres formas muy diferentes de mirar esa relación fundamental entre el derecho que es y la moral que debería guiarlo. Tres perspectivas fundamentales, sí. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Porque es importante para quien está ahora estudiando Introducción al Derecho en la siglo XXI entender estas corrientes. Pues significa, yo creo, tener en la caja de herramientas conceptuales tres lentes distintas, tres enfoques diferentes, para analizar todo lo que van a estudiar a partir de ahora. No son solo teorías abstractas para memorizar. Son herramientas prácticas. Exacto. El iusnaturalismo te recuerda permanentemente que la pregunta por la justicia o injusticia de las leyes no es algo externo al derecho, sino que para algunos puede ser parte de su definición misma. Te obliga a preguntarte por los fundamentos morales del orden legal. Vale, la lente de la justicia intrínseca. Luego, el positivismo, sobre todo el metodológico, que es el más influyente, te enseña la importancia de distinguir entre la validez formal de una norma, si es derecho vigente según las fuentes del sistema, y su valor moral, si es justa o injusta. Esa distinción es crucial para un análisis jurídico riguroso y objetivo, pero sin renunciar por ello a la crítica ética o política del derecho existente. La lente de la separación para analizar y luego valorar. Y finalmente, el realismo te baja a tierra, te obliga a mirar más allá de los textos legales, de los códigos y las sentencias bonitas, y a preguntarte cómo funcionan las cosas en la práctica real. ¿Qué factores, además de las normas, mueven de verdad las decisiones judiciales? Te da una perspectiva más sociológica, más crítica quizás. La lente de la práctica y la efectividad real. Entiendo. Son como tres ángulos necesarios para entender mejor por qué hay debates legales, por qué los jueces interpretan a veces la misma ley de formas distintas, por qué a veces nos parece que una ley es injusta, aunque sea legal, o por qué un fallo judicial nos puede parecer sorprendente o político. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general del estudio del derecho en el siglo XXI o en cualquier facultad, entender estas corrientes de fondo ayuda muchísimo a comprender por qué existen distintas interpretaciones de una misma ley, por qué chocan argumentos tan diferentes en un juicio importante y cuál es el papel real que juega la moral, la de los jueces, la de la sociedad, en un sistema jurídico que a menudo se pretende puramente objetivo y neutral. No son solo teorías del módulo 3. Son la base de cómo pensamos y discutimos sobre el derecho todos los días, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Muy claro. Y para cerrar del todo, una última vuelta de tuerca, si te parece. Una pregunta para que quede ahí resonando en quienes nos escuchan. Adelante. Si aceptamos que la sociedad evoluciona constantemente, que surgen dilemas éticos nuevos, que las leyes viejas ni siquiera imaginaron. Pensemos en cosas como la inteligencia artificial, la bioética, la ingeniería genética. Y teniendo en cuenta estas distintas visiones sobre derecho y moral que hemos explorado, ¿qué peso debería tener la moral social del momento, lo que la mayoría de la gente considera correcto o incorrecto hoy, al interpretar las leyes existentes o incluso al llenar sus vacíos? ¿Debe el juez ser un reflejo de la moralidad cambiante de la sociedad? ¿O debe aferrarse más a la letra de la ley o a principios más permanentes aunque suenen desfasados para algunos? Esa es la pregunta del millón hoy en día. Ahí queda eso. Para la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Gracias.